Dios te bendiga, hermano y amigo. Este es el pastor Luis González y quiero agradecer al Señor que me permita platicar contigo unos minutos. Es acerca de la palabra del Señor, pero es una reflexión que quiero compartirla contigo, esperando en el Señor te sea de bendición y de edificación. Voy a dar lectura a los primeros versos del capítulo 10 de Primera de Corintios. Y lo haré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Lamentable situación la de este gran número de personas con promesas de parte del Señor para llevarlos a la tierra prometida después de 430 años en esclavitud en Egipto. La Biblia dice que Dios sacó a Israel o a los judíos con mano extendida. Señales, prodigios y maravillas, pero sobre todo con la promesa de llevarlos hasta la Canaán. La Escritura declara que todos salieron. Y es lo que el apóstol Pablo nos quiere traer en este consejo bíblico que nos anticipa que nosotros como creyentes de la dispensación de la gracia no podemos ignorar, ni olvidar, ni pasar por alto lo que le pasó a nuestros padres, refiriéndose a los judíos en el Antiguo Testamento. Y Pablo empieza a narrar qué fue lo que le pasó a nuestros padres, dando a entender que a nosotros no nos debe pasar lo mismo. La Biblia dice que salieron todos de Egipto. No se quedó ninguno. Y el apóstol, haciendo un recuento de esta historia que conocemos, dice que todos salieron de Egipto y que todos estuvieron bajo la nube y el mar y que todos comieron del alimento espiritual que era el maná en aquel entonces. Y que todos bebieron la misma agua. Pero ahora dice el apóstol, pero de la mayoría de ellos no se agradó el Señor, por lo cual quedaron tirados en el desierto. Cuando se desobedece la voluntad de Dios y no honramos al Señor, entonces Dios también tiene derecho a cancelar sus promesas. Porque los compromisos entre Dios y el hombre, Él pone una parte, nosotros la otra. Si nosotros no cumplimos, entonces tampoco Él está obligado a cumplir. Y es lamentable que todos hayan salido y que todos cruzaron el mar y que todos estuvieron bajo la nube
y que todos comieron del mismo alimento y que todos bebieron de la misma agua, pero en el momento clave, ya cerca de Canaán, la Biblia declara, pero la mayoría de ellos no entraron. Y la palabra del Señor dice la razón. Creyeron que no necesitaban más al Señor. Comenzaron a caer en lujurias y en juegos y en abominaciones. Y comenzaron a caer en la idolatría. ¿Y cómo es posible que demandemos del Señor que cumpla su palabra cuando nosotros la hemos violentado? Parecía que todo estaba bien. Todos salen, todos cruzan, todos se bautizan, todos comen lo mismo, todos beben lo mismo, pero la gran mayoría no entró. Usted posiblemente pueda decir, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Pues sí tiene que ver. Vamos a ponerlo entonces más sencillo. Vamos a olvidarnos de los judíos, vamos a olvidarnos del pueblo antiguo, vamos a olvidarnos de Moisés, vamos a olvidarnos del desierto, porque quisiera hablar contigo unos minutitos más. ¿Acaso tú y yo no nos encontrábamos cautivos en el pecado? ¿Acaso tú y yo no tuvimos que salir del mundo que significa el Egipto antiguo para poder acercarnos al Señor? ¿Acaso la mano del Señor nos ha faltado? Su presencia ha estado con nosotros. ¿Ya te bautizaste? Pues lo has hecho bien y yo también. ¿Te estás alimentando con la palabra de Dios, que es el maná para esta dispensación de la iglesia? Pues es lo correcto y lo está haciendo bien. Te has sentado a la mesa y has hecho uso de la cena del Señor, el pan y el vino representando su cuerpo y su sangre. Si lo has hecho, te felicito. ¿Eres miembro de una congregación? Hace años que sirve al Señor. ¿Ocupas puesto en la iglesia? ¿Tiene algún título que Dios te haya permitido alcanzar? Te felicito otra vez. Todo eso es bueno. Sin embargo, eso no quiere decir que ya hemos llegado a donde queremos llegar. En una ocasión me dijo un hermano, era un líder, me dijo: hermano Luis, ya yo me siento estar en los lugares celestiales sentado allá arriba. Y yo, que siempre he tenido algo de humor, le dije: ¿y qué hace aquí abajo? Si tú crees que ya estás sentado en los lugares celestiales, ¿qué haces aquí abajo? Nos miramos y nos reímos. Hermano y amigo, después de haber pasado todos estos privilegios, todas estas etapas en la vida, Israel no pudo entrar a la tierra prometida. Simplemente unos pocos, los que se abstuvieron del pecado. Si después de nosotros haber gozado de tantos privilegios, no podemos decir que ya llegamos. Podemos activar la fe y decir: voy camino a la promesa del Señor. Y eso sí, ahí estamos de acuerdo. Pero que ya llegamos, no. Todavía nos resta largo camino. Que nadie crea que ya llegó.
Vamos a ser claros. Vamos y nos esmeramos y nos esforzamos para llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Pero no hemos llegado. El apóstol nos dio un consejo y dijo: aquel que crea que está firme, mire para que no caiga. En el Evangelio hay que esperar hasta el último momento. En el último momento, Judas se pierde por su fechoría. Pero en el último momento, el ladrón de la cruz también se salva. Y es posible que tú digas: yo voy a esperar ese último momento. Pero si te sorprende la muerte antes y no tienes oportunidad de arrepentirte, también te habrás perdido. Amigo y hermano, vamos a aprovechar todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Si ya salimos del mundo, vivimos en él, pero no somos de aquí. Si ya hemos tenido una experiencia con el Señor y el Espíritu de Dios nos ha guardado y nos ha cuidado, si hemos participado de lo que la palabra del Señor dice, y si creemos a sus promesas, lo mejor es que nos mantengamos firmes y no creer que ya llegamos. Que Dios te bendiga en esta hora. El plan del Señor es que entres al cielo, no que te quedes fuera, no que llegues a ser casi salvo. En el Evangelio no hay nadie casi salvo. O estás salvado o estás perdido. O estás con Cristo o estás sin Cristo. No hay término medio en este Evangelio. No es que por poco te salva, es que te perdiste por todo si no tienes al Señor. Mi consejo como pastor: anhela todo lo que Dios te ha dado. Te ha costado trabajo. Has perdido amistades, has perdido familiares, has perdido trabajo, has perdido muchísimas cosas tratando de llegar hasta donde Dios te ha prometido, que es el cielo. No lo eches por la borda. Hoy estamos más cerca que nunca. El Dios que te sacó del mundo y te perdonó y te ha guardado y te ha alimentado con esta palabra es el mismo Dios que está dispuesto a llevarte hasta el cielo. Que Dios te bendiga en esta hora. Que la gracia del Señor te acompañe y que te pido de todo corazón que sigas perseverando en el Señor. Dios te bendiga. Nos vamos a ver